Misión Bíblica Carismática. Bienvenidos sean todos ustedes. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, los recibimos con una calurosa bienvenida. Y a todos los amigos y todos los que nos siguen de otras latitudes, y también a los que estamos en el Perú y viven en otras ciudades. Es tan maravilloso estar juntos, y lo más hermoso de ello es que estamos unidos en Cristo, A los hermanos de otras latitudes, muchas bendiciones, y a todos y cada uno en general. El día de hoy vamos, como siempre, a alabar a Dios, porque es digno de ser alabado. Dice la Biblia que alabe a Dios todo lo que respira. Así es que si respiras, alaba con nosotros a Dios. Vamos a empezar con una oración y luego iremos a la alabanza y la adoración. Amado Señor Dios nuestro, Creador de absolutamente todas las cosas, hoy venimos a ti, mi Señor, para alabarte, para adorarte y para saber más de ti y conocerte más. Queremos conocerte cada año más y más, Señor, más profundamente. Cuando te conocemos tenemos mucha seguridad, porque sabemos la forma que tú actúas, la forma que tú haces las cosas. Gracias, Dios mío. Queremos alabarte y adorarte y hacerlo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos todos, amén. Amén. Eres digno de adorar.
Jesús, te adoramos, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, derramado fue por amor. La tierra tembló, el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, un Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Y mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús
Recibe toda gloria, Señor. Recibe toda exaltación. Magnífico, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza, la riqueza, la sabiduría, por siempre y para siempre. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Te exaltamos, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo.
¿Sabían ustedes que Dios nos creó a los seres humanos adoradores? Un ser humano tiene que adorar a Dios o a algo más, porque nacemos de esa forma, siendo adoradores. Nosotros adoramos a Dios y lo adoramos con mucha gratitud, porque hemos visto muchos milagros. Dios ha obrado en nuestras vidas de forma maravillosa y en la vida de las personas que nos rodean. Cuando hablo de esto, los cristianos se alegran porque empiezan a recordar los milagros que Dios ha hecho en sus propias vidas. Y vamos a adorarle también con lo que Él nos ha dado. Él nos da de todo y con lo que Él nos ha dado, parte se la traemos en adoración. Acompáñenme, por favor. Dios mío, te traemos estos bienes, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gratitud. Y en gratitud y adoración venimos a ti. Y te lo entregamos gozosos, contentos, porque siempre es muchísimo más todo lo que tú nos has dado de lo que nosotros te damos, mi Señor, porque te damos de lo que es tuyo, porque todas las cosas son tuyas y tú nos las has dado y nosotros te traemos esta adoración y lo hacemos, mi Señor, con toda la gratitud de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Espero que estemos siguiendo el plan diario. De acuerdo al plan diario, ya hemos leído Génesis 1. Y seguramente hay muchas preguntas. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué así? Pero entonces vamos a ir el día de hoy a Génesis 1, porque estoy segura que muchos de ustedes recibirán algunas respuestas para sus preguntas. Y es que siempre nos quedan preguntas cuando leemos Génesis o cuando leemos la Biblia. En la Biblia hay tantos pasajes que por leer y que no entendemos al comienzo. Recuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia y no entendía, bueno, decía, voy a seguir, ya lo entenderé después. Y así fue. Cuando leemos la Biblia completa, una y otra vez, van cayendo las respuestas, así por sí mismas, porque en nuestra mente vamos relacionando lo que hemos leído antes. Pero vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos puesto en la mano una Biblia en la que encontramos muchas respuestas a nuestras preguntas. Te invitamos, Espíritu Santo, a que seas tú el que nos dé revelación de lo que vamos a leer el día de hoy. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Aún los niños casi los puedo escuchar. Amén, con sus vocecitas de niños. Y lo hacen con mucho entusiasmo. Así es que vamos a Génesis 1. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia y ir examinando un poco esas palabras. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Dice el cielo? No dice el cielo, lo dije a propósito. No dice el cielo, dice los cielos. El apóstol Pablo habla del tercer cielo, pero no nos vamos a detener allí. Vamos a decir solamente el cielo que vemos desde la tierra y el cielo en el cual Dios vive, la morada de Dios.
será motivo para otra prédica para hablar sobre ello. Los cielos y la tierra. El comienzo, el inicio de algo, lo primero que Dios creó fueron los cielos y la tierra. El cielo y la tierra, este cielo que nosotros vemos, es el universo. No llegamos a ver todo el universo, pero ahí están las estrellas, o están las nubes, o está el sol. Y entonces nosotros entendemos lo que es el cielo alrededor de la tierra, la atmósfera alrededor de la tierra y todo lo que vemos allí. No sé si alguna vez han visto un eclipse total de sol. Yo lo vi de niña, mi papá nos llevó al norte para eso exclusivamente. He visto las estrellas, un cielo maravilloso en Cajamarca. En general, en la sierra no hay nubes como hay en Lima, que no nos permiten ver todas las estrellas, infinidad de estrellas. ¿Alguno de ustedes ha visto una estrella fugaz? Yo vi muchas de niña porque mi papá nos llevaba a ver las estrellas fugaces. En fin, pero Dios creó todo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. No tenía materia prima para empezar a crear de algo. No había materia prima. Solo Dios puede hacer eso. Dios existía desde antes. Y ustedes me dirán, bueno, pero antes, ¿cuándo? No puedo decir cuándo, pero sí puedo decir desde la eternidad pasada. La eternidad que ya pasó. Dios es eterno, hacia el pasado y hacia el futuro. Y Dios es presente también. Él no está sujeto al tiempo y a las leyes físicas, porque es Dios. Dice, Dios creó el cielo, los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es Elohim. Elohim, que significa significa Dios poderoso, fuerte, todopoderoso. Pero esta palabra está refiriéndose en plural. Es una palabra plural para referirse a Dios. Y es que Dios es trino. Dios es tres personas distintas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encontramos a estas tres personas a lo largo de toda la Biblia. Toda la Biblia. Tres personas diferentes, un solo Dios. Interesante, ¿no? Bueno, esta doctrina de la Trinidad viene de la Biblia. No es una idea que a alguien se le ocurrió que Dios era tres personas. No, aparece en toda la Biblia. Y detengámonos a pensar. Cuando Dios creó el cielo y la tierra y creó todas las cosas, ¿qué más existía? Bueno, existían los ángeles. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Ya existían. Y no nos dice que la Biblia, que los ángeles estaban, pero es que siempre estuvieron. Están con Dios. Son las huestes de Dios, el ejército de Dios. Huestes, dice, infinidad de ángeles. La Biblia nos da información sobre ello. No vamos a ir a esos pasajes porque sería larguísimo, pero uno de ellos, que se llamaba Luzbel, este ángel o arcángel que guiaba la alabanza, la música en el cielo, se rebeló contra Dios porque quiso ser como Dios. Miren
Este ángel se reveló antes de que hubiera humanidad, que el ser humano fuera creado, antes. Y se rebeló contra Dios, y 1/3 de las huestes de Dios se fueron con ese ángel que se llamaba Luzbel, porque era muy hermoso. Y quiso hacer, y quiere hacer su trono al lado del trono de Dios, ser como Dios. Y ellos existían, los ángeles. Nunca va a lograr ser como Dios. Y que ahora cambió su nombre, ya no es Luzbel, sino que es Satanás, el diablo. ¿Existe? Sí existe. ¿Saben por qué creo que existe? Porque la Biblia lo menciona muchas veces, pero muchas más veces menciona a Dios. Nosotros tenemos que entender y comprender que Dios crea todas las cosas con propósito. No es que crea por crear, no es un niño pequeño jugando, no lo creó con Lego tampoco, Lego no existía. Entonces, cuando nosotros pensamos en la creación, tenemos que comprender que todo lo creó por algo y para algo. Cuando creó el sol, dijo que era para que diera luz, y así. La luna para la noche y iluminara un poco en la noche. Porque la luna refleja la luz del sol. Están en una posición de tal manera que por eso es que la luna tiene luz, porque en sí misma no tiene luz. Es el reflejo de la luz del sol que nosotros vemos. Maravilloso, lo hizo para nosotros. Toda la creación es para algo. Ahora, tú y yo existimos con un propósito. Y bueno, cada uno va descubriendo su propósito, el propósito de Dios. ¿Para qué me creó a mí? ¿Para qué me creó? Yo no sabía qué hacer con esas preguntas, pero poco a poco uno va aprendiendo. También debemos decirlo de esta forma, que siempre existen razones para crear algo en Dios. Él creó absolutamente todo con una razón. Y es hermoso cuando uno va descubriendo. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Recuerdan que ya dijo que creó la tierra en el primer versículo. Bien, entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo estaba sobre las aguas. Ya había agua. Miren cuánta información en un solo versículo. Estaba vacía porque no había seres humanos, no había animales todavía, tampoco había árboles, nada de plantas, absolutamente nada. Y dice que la tierra estaba desordenada. ¿Quiere decir que Dios creó el caos? No. Seguramente cada vez que ustedes han querido hacer un proyecto, hablemos de proyecto. El proyecto de Dios era cumplir toda la creación. Pero cuando está haciéndose, desarrollándose, o recién se va a empezar el proyecto a construirlo, es desorden, parece desorden, porque hay cosas allí que vamos a necesitar y todo está alrededor nuestro, y las tijeras, las cartulinas, ¿qué dicen niños? Los papeles de lustre y todo eso está allí, parece todo desordenado, pero no es un desorden. Hay quienes han entendido que como piensan como que antes era la tierra, pero la tierra quedó en malas condiciones, por eso era
ese desorden. No, cuando Dios la creó, no hizo todas las cosas a la vez. No había, por ejemplo, había polvo, había tierra, por supuesto, había agua también, pero no había separado las aguas de la tierra. Entonces, a ese desorden se está refiriendo. Y claro, hay quienes dicen cosas, pero que la Biblia no las dice. La Biblia no las dice, pero sí nos dice que estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Claro, todavía no había creado el sol para que la iluminara. Entonces, nosotros podemos entender esto. En inglés, en la Biblia, King James en inglés, dice, la tierra estaba sin forma y oscura. No dice como en español, desordenada. Entonces, cuidado con mal entender las cosas. La traducción en español a veces no es tan precisa como debería de ser precisa, exacta, con las palabras exactas, y esta es una de ellas. Estaba sin forma, es diferente que desordenada, ¿no es cierto? Entonces, y oscura. La King James es una muy buena traducción porque se tradujo del original. Hay otras Biblias que se han traducido, pero de otra traducción. En fin, otro día hablaremos de eso. El abismo es... ¿Cuántos han estado en un abismo alguna vez? Y han mirado para abajo y da miedo. Eso es un abismo. Algo que es profundo, muy profundo, muy profundo. Una vez casi me caigo en un abismo, pero el Señor es bueno, aquí estoy. Fue un viento muy fuerte que se presentó de la nada, un viento que me empujó y yo me arrodillé en el piso y así me quedé. No, estaba en cuclillas y le di la mano, fulano lo llamaba. Tenía miedo de pararme porque podía caerme y me jaló. ¡Qué alivio! Eso es un abismo, cuando uno se puede caer en la profundidad. Pero cuando se discuten los eruditos, los entendidos, los estudiosos de la Biblia, no se ponen de acuerdo a veces en sus creencias, en lo que dice la Biblia. Pero la Biblia, si nosotros tomamos lo más sencillo, lo más simple y sencillo, la tierra estaba sin forma y oscura. Punto. ¿Qué más tenemos que pensar? No hay mucho más que pensar. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto y el proyecto está en curso, las mamás sabemos, sobre todo las mamás de las que estudian, vamos a decir, decoración de interiores o arquitectura. Dios mío, esos chicos hacen un desorden tremendo. Eso sí es desorden, pero la tierra no estaba desordenada, sino sin forma, la forma que tiene ahora, ¿sí? Hubo uno de los días en que Dios separó los mares y hizo los océanos y la tierra seca, donde haría el resto de la creación. No había terminado todavía con la creación y Dios estaba en la tierra, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Dios nunca ha abandonado su creación, nunca la abandonará. Estas cosas las tenemos que tener bien claras para tener fe. Si leo en la Biblia que ahí estaba el Espíritu Santo, estaba la presencia de Dios en una de las personas de la Trinidad, puedo vivir segura, porque está conmigo.
está contigo, no nos ha dejado jamás. Y vamos al versículo 2. Miren cómo sigue el proyecto de Dios, de la creación. Cada día vemos cómo va creando algo más, de tal manera que ese proyecto queda concluido. En el versículo 3, vamos al versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y dice inmediatamente, y la luz fue. Muy simple, muy sencillo, la luz fue. El sol nos ilumina como nada más nos puede iluminar. Nuestros focos de luz no iluminan como ilumina el sol. Maravilloso. Y la luz fue. Cuando las cosas están iluminadas, entonces se puede ver. Vemos, y nosotros nos dio también ojos para ver esa luz y adecuarnos al día y la noche. En el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Desde entonces queda separado todo, la luz y las tinieblas. Y no está haciendo acá referencia al diablo, ni al infierno, ni nada de eso. Claro que sí, el reino de tinieblas es oscuro. Por eso las personas que son brujos o están en esas cosas, espiritismo y todo ello, viven en la oscuridad, en las tinieblas, aunque tengan luz del sol. Estamos diferenciando, ¿no? La luz del sol y la luz que viene de Dios, que nos ilumina cuando leemos la Biblia, ilumina nuestra mente para entender lo que antes no entendíamos. Otra cosa, cuando Dios separó la luz y las tinieblas, fue el día y la noche. Vamos a leerlo. Y dijo Dios, sea la luz día, y a las tinieblas llamó noche. No solamente creó la luz, sino que dio unas leyes para nuestro planeta. Día y noche. Dios es soberano y esto dificulta muchas preguntas, entender muchas preguntas que tenemos en nuestra mente. Dios es soberano. ¿A qué me refiero con ello? Que Dios no está bajo ninguna persona o autoridad que le dé órdenes. Él es el Altísimo. Y por ser el Altísimo, su autoridad es suprema. No hay una autoridad más alta, más grande que la de Dios. Entonces, Dios es Dios. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Él nos dice lo que nosotros debemos hacer y las consecuencias si es que no obedecemos. Y es por eso que debemos tener mucha reverencia hacia Dios. La Biblia dice temor de Dios, no es miedo, es reverencia ante su majestuosidad, ante su grandeza. Además debemos saber que Dios no depende de nadie, es autosuficiente. Las personas que no creen en Dios muchas veces piensan que cuando dicen, no, yo no creo en Dios, ya Dios desapareció, porque ellos dijeron, yo no creo en Dios. No, aunque no creas, Dios existe y va a seguir existiendo, aunque no creas en Dios. No depende de nosotros, de si creemos o no creemos.
Él es autosuficiente. Es el único, eterno y soberano Dios. Ese es el Dios que adoramos. Y Él nos ha revelado lo que Él decidió mostrarnos. Porque cuando leemos, pero ¿por qué Dios? Y mucha gente habla diciendo, pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? ¿Por qué no hizo lo otro? Y es que nos creemos nosotros que tenemos autoridad sobre Dios. Eso es lo que se piensa. Bueno, yo tengo derecho a decir que yo no creo en Dios. ¿Sí? Bueno, entonces si no quieres creer en Dios, no creas en Dios. Pero te digo algo, Dios va a seguir existiendo. Creas o no. Y a veces, bueno, los seres humanos nos creemos más que Dios diciendo que no debió hacer así, que debió hacer así, Esa es una total falta de desconocimiento de quién es Dios y de respeto también. Cuidado con los pensamientos, con las cosas que decimos, que hablamos, cuidado. Y esto es muy importante. Dios nos ha revelado lo que Él ha querido revelarnos en la Biblia, en su palabra. Si es que Él dice algo aquí en la Biblia, entonces es cierto. Es cierto porque viene de Dios, pero no nos ha dicho todo. No nos ha dicho todo. Yo lo pienso de esta forma, como los padres. Imagínense a un papá que sienta a su niñito de unos, vamos a decir, de unos 3 años, 3 añitos. Lo sienta y está lleno de libros, lleno de todo, la computadora, todo lo tiene. Y le dice, dispuesto a enseñarle a su hijo todo lo que debe saber un niño de nido. El primer lugar donde van de párvulos, ¿no? Va a aprender todo lo que es el nido, toda la primaria, la secundaria, la universidad, las maestrías y el doctorado y el postdoctorado. Todo se lo voy a enseñar ahora. ¿Va a poder? No, porque ese niño no va a entender nada. Bueno, nosotros somos muy pequeñitos al lado de Dios. Nuestra mente también tiene un límite, nuestra mente. Dios es ilimitado en todo sentido, ilimitado, no hay límites para Él. Y muchas personas quieren leer la Biblia y entenderla ya ahorita. No vas a poder, por eso siempre recomiendo empezar por el Nuevo Testamento. En otras palabras, Dios no nos ha dado a conocer todo. ¿Pero por qué? Porque no lo entenderíamos. Esa es la respuesta. Además, si es su decisión, por último, Él es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para interrogarlo o para juzgar su creación? ¿Nosotros vamos a ser jueces de Dios? Dios me libre de pensar en ello. Tenemos que entender que no nos ha dado a conocer todo. Después de 40 años leyendo mi Biblia, leyéndola una y otra vez completa, no sé cuántas veces la he leído completa, vamos entendiendo un poco más, pero hay otras cosas que no lo entendemos. Pero no es que me estoy volviendo más inteligente, no, es revelación de Dios. Por eso, antes de leer la Biblia, cada día digamos, Señor Dios mío, revélame tu palabra, quiero entender tal cosa. Y si tienes alguna pregunta que hacerle, bueno, escríbela. Y van a pasar los años y vas a decir, ya tengo la respuesta para esta pregunta. A todos nos pasa así. Bueno, Dios nos ha contado
todo lo necesario para nuestra vida aquí en la tierra. Lo que necesitamos. Haz esto, no hagas tal cosa. Nos ha dado instrucciones para que vivamos bien y vivamos en la tierra. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 de Génesis, surgen muchas preguntas. Y por eso es que estamos aquí hablando de esto hoy. ¿Por qué? Porque se nos presentan muchísimas preguntas. Pero sí, sigamos leyendo y poco a poco iremos profundizando. Cuando se tiene una pregunta, necesitamos tener fe en que un día Dios nos lo revelará. No lo entiendo todavía, Señor, pero un día tú me lo mostrarás. Dios no nos ha dicho, por ejemplo, la fecha en que fue creado el mundo, la tierra. No nos ha dicho fechas de la creación. Ahí están los científicos y están también algunos cristianos discutiendo cuándo fue la fecha o más o menos el número de años que tiene la tierra. Algunos dicen que hay 6,000, otros no están de acuerdo. El ateísmo afirma que todo se creó por sí mismo. La naturaleza se creó a ella misma. Entonces adoran a la naturaleza si es que son dados hacia el animismo. O si no, no les importa de dónde salió todo fue casualidad. Pero nosotros vemos que Dios ha creado tantas maravillas con tanta perfección y exactitud, y que el universo funciona siglos y siglos y siglos perfectísimamente, si existe esa palabra. Tenemos que decir, no puede ser casualidad. Hay una mente superior en esto. Aún en el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, funciona y funciona y funciona hasta que un día se muere. Pero Dios no nos creó para morir. Fue después que Adán y Eva pecaron, ellos murieron. Murió su hijo Caín, asesinado por su hermano. Entonces empezó todo el pecado. Pero la tierra no era así. Por eso es que la muerte no nos gusta, no, qué feo, no. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. No fuimos creados para la anarquía, tampoco para el desorden. No fuimos creados para eso. Pero casualidad, hay que tener bastante fe para creer que todo se hizo solo y de casualidad todo se formó. Eso es fe, creer en algo así. Pero nosotros tenemos fe en lo que dice la palabra de Dios. Esto es más seguro, esto es más firme, esto viene del Creador. Por la fe creemos lo que Dios dice y no participamos de palabrerías. Hay demasiada palabrería en todas las cosas que se presentan, mucha palabrería, por ejemplo, en cuanto al coronavirus, y que la vacuna, que no la vacuna, es palabrería, y hay muchos pleitos y nunca se saca nada seguro, nada que se pueda demostrar. No participemos de palabrerías vanas y no afirmemos más de lo que ha dicho el Creador. Cuando el Señor Jesús hablaba un lenguaje simple para que todos le entendieran. La Biblia nos dice las cosas bien simple, sino que al estar alejados de Dios, Dios mío, es difícil entenderlo, pero vamos recibiendo revelación de Dios.
Así es que nunca digamos lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, alguna vez escuché a una persona cristiana decir, dice la Biblia que al que madruga Dios lo ayuda. No, señores, no dice la Biblia. Le digo completa, no dice la Biblia. Es un dicho popular. Y es muy gracioso cuando alguien dice una cosa así. ¿Por qué? Porque cree conocer la Biblia y resulta que no la conoce. Así que ya saben, si alguna vez dijeron eso, me equivoqué, no debí decir eso. Suele suceder a veces, ¿no? Entonces, volvamos al primer día. Vamos a hablar del primer día. En el primer día Dios creó la luz solo con su palabra y fue hecha. Nunca hay oscuridad que nos agrade. Nosotros hemos sido creados para la luz. Y separó y hizo el día y la noche. Ahora, el libro de Génesis, ¿qué significa? Significa principio. Principio, comienzo, inicio de algo. Eso significa Génesis, la palabra Génesis. Qué interesante, ¿no? Todos los libros de la Biblia empiezan con una letra, con una palabra. Generalmente se le ponía el nombre de lo que había esa primera palabra y se le puso Génesis. Entonces decimos el Génesis de tal cosa, el Génesis de tal otra, cuando queremos hablar de un comienzo, de un principio. En Juan, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Empieza con la palabra principio. Es interesante relacionarlo con Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz, para que pudiéramos ser salvos, es decir, no ir al infierno. Él nos libra de eso en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Jesús nació de una virgen, sí. Un día X, sí. Pero su existencia es eterna. Estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo se entiende esto? Porque Él es una de las tres personas de la Trinidad. Esa es la doctrina de la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Es hermoso cómo empieza el apóstol Juan con el principio. Y es así. Dios nos habla de un comienzo, de un principio. El segundo día, el tercer día, el cuarto día, la creación del ser humano, hombre y mujer. Así nos creó Dios, y esa creación viene del Altísimo. No tratemos de corregir a Dios, porque es una insolencia tratar de corregir. No, yo hubiera creado así, así, así. Somos co-creadores, porque tenemos creatividad. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿podríamos crear una estrella? Para decirlo lo que vemos más chiquito cuando vemos el cielo. No podríamos. No podríamos hacer nada. Entonces es mucha soberbia, mucho orgullo decir yo hubiera creado las cosas así o así. Eso que sale de la naturaleza pecadora.
Hoy día tenemos algunas respuestas a preguntas, pero yo continuaría, pero no creo que todos ustedes podrían continuar unas 5 horas más para hablar solamente del capítulo 1 y de la creación. No creo que tengan ese tiempo. Por eso yo les animo a estudiar en el seminario que tenemos, las siglas es CEDEN. Comuníquense con nosotros en los anuncios que vamos a sacar todavía en unos minutos. Porque yo quiero dirigirme ahora a las personas que nos han escuchado por primera vez. Dije hace unos minutos que Jesús murió por nosotros. Y es que Dios no nos creó para el pecado. El pecado se inició con el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén, en el paraíso. Ahí empezó el pecado cuando un día ellos se rebelaron contra Dios. Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos comieron. Dios no creó el mundo como está. No lo creó así, sino que fue distorsionado. Se pervirtió y el mismo ser humano se ha pervertido muchísimo. Vivimos quizás los tiempos en que más corrupción hay sobre la tierra. Y cuando Adán y Eva pecaron, luego todos nosotros nacimos con naturaleza pecadora. Esa inclinación hacia el pecado. A los niños no se les enseña a mentir, ellos solitos empiezan a mentir. ¿Por qué? Porque así nacemos. Y por cuanto así nacemos, inclinados hacia el pecado, Dios envió a Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? Nos limpia con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario. Él no tenía por qué morir, porque Él nunca pecó, pero se entregó a sí mismo. ¿Para qué? Para podernos limpiar, purificar de pecado y nuestros pecados queden en el olvido. Si tú quieres esto, que queden tus pecados en el olvido y conocer a Dios, quieres vivir cerca de Él, poderte aproximar a Él, acercarte a Él, entonces tú puedes acercarte a Él si es que tienes fe y lo reconoces como tu Rey, como tu Salvador, a Jesús. Si tú crees en Él, que nació para ir a la cruz y salvarte, entonces ora conmigo, porque tienes fe. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti. Ora conmigo. Yo me acerco sabiendo que he pecado muchas veces, que te he ofendido desde mi niñez y lo mal que yo me he sentido. Pero hoy me doy cuenta que yo te he ofendido a ti, que te he entristecido a ti, siendo tú mi creador. Dios mío, hoy te pido perdón. Humillado te pido perdón y te pido, Señor, que obres en mí. Gracias, Señor Jesús, porque moriste en la cruz por mí. Límpiame, purifícame, mi Señor, para yo poderme acercar y vivir de tu mano. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo en ti, Señor, y creo lo que dice la Biblia, que viniste para salvarme de ir al infierno. Te doy gracias, Dios mío, el día de hoy, y por la fe recibo ese perdón que yo no merezco, pero que tú pagaste por mis pecados. Gracias, Señor,
En el nombre de Jesús oro. Amén. Los felicito. El haber hecho esta oración con fe les ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque tu vida no va a ser la misma y porque hoy tu espíritu ha venido a la vida. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu que estaba moribundo, ahora está vivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Él murió para que nosotros viviéramos. Y ahora te puedes acercar a Dios. Llega el momento de despedirnos, pero en pantalla tenemos, allí está, tenemos toda la información para que se comuniquen con nosotros. Y también están los cursos bíblicos. Ustedes que por primera vez recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y que han nacido de nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, necesitan estudiar la Biblia, conocerla y ir conociendo a Dios. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero orar por todos aquellos que hicieron esta oración con fe por primera vez. Dios mío, gracias por estas personas. Gracias, mi Señor, porque hoy día han podido aprender mucho de ti a través de la prédica, pero sobre todo la revelación que tú les has dado. Señor, nosotros los bendecimos y oramos para que toda su vida vivan de tu mano, Señor Jesús, porque los guiarás, porque les enseñarás y darles hambre de la palabra de Dios. Padre, nosotros los bendecimos en tu nombre, Jesucristo. Y también oro por toda esta congregación tan grande, mi Señor, para que cada uno reciba sanidad si es que está enfermo, reciba consuelo por la tristeza, pero todos empecemos, mi Señor, a leer la Biblia todos los días. Sobre todo, oro por eso, mi Señor. Danos hambre de tu palabra, porque queremos conocerte más. Queremos alimentarnos de tu palabra. Nútrenos con tu palabra, mi Señor. A todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Y antes de despedirme, quiero decirles que vamos a tener un seminario al cual deben inscribirse. Vamos a empezar el viernes 14 de enero. El seminario se llama Dios fortalece en la batalla. Les aseguro que lo que estamos viviendo, estos 2 años que hemos vivido de pandemia, es una verdadera batalla. Estamos en guerra, pero Dios fortalece en medio de la batalla. ¿Para qué? Para que sigamos en esa batalla y darnos la victoria. Así es que con los datos que les hemos dado pueden comunicarse, hacer sus preguntas y aún inscribirse en el seminario. Muchas bendiciones, me despido con un fuerte abrazo como siempre y un gran beso para todos.